¿será que Dios quiere que soñemos? O sea, ¿será que Dios implanta sueños en nosotros? ¿O es nuestra humanidad y carnalidad que dice, yo tengo este sueño y quiero ser la próxima Marco Vidal? Honestamente, sí tuve que aprender a detenerme y a no apresurar las cosas. Pero pasó, y yo creo que pasó honestamente para que el Señor tiene buen humor. Fue una onda así como que dice, tenía miedo de exponerte, pues te expuse, compadre. Y gloria a Dios porque se me quitó el miedo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 5 de Inspira el Podcast. Qué macizo que están con nosotros aquí, que siguen. Espero que hayan visto los 4 anteriores. Espero que hayan sido de bendición para ustedes, que hayan sido de edificación y que los hayan disfrutado. Porque la cosa también es que disfruten este rato con nosotros. Estoy obviamente con mi amada, hermosa, preciosa, talentosa, etcétera, etcétera, esposa. Se van volviendo mejores los cumplidos a medida pasa el podcast. Okay. Que dure para toda la vida, entonces. Amén, amén. El podcast. Ya me tiró, o sea, bueno, ok. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Qué dije? Nada. Hola a todos. Hello. El día de hoy estamos solos, como ven. Esta vez no hay invitado, estamos aquí. Pero aquí está Marito. Aquí está Marito, aquí está Héctor, aquí está Josué. Y tenemos al asistente estrella de este día. Sí. ¿Verdad? No vamos a mencionar el nombre, él no necesita gloria. Se está atorando. Entonces, así que lo vamos a dejar incógnito. Pero realmente hoy estamos solos porque vamos a hablar de cosas, bueno, la verdad siempre hablamos de cosas personales, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de cosas muy cerquita de nuestro corazón, pero que también siento que están cerquita de nuestro ego. Buen punto. ¿Verdad? O sea, es como que están cerquita del corazón e incluso creo que tienen que ver con el llamado de Dios para nosotros. Pero qué loco porque como Dios sabe eso y nos llama con cosas tan específicas, el otro también quiere molestar por ese lado y entonces mete ego en esta situación. Vamos a hablar de los sueños y vamos a hablar de dónde se originan los sueños, cómo los sueños tienen enemigos, cómo los sueños tienen definitivamente procesos que tenemos que atravesar y cómo hemos llegado hasta donde estamos aquí con algunos sueños cumplidos. Porque definitivamente creo, amor, que ya algunos sueños se han cumplido, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo contrario a un sueño? Estaba pensando ahorita. Te la apliqué, ¿verdad? Sí, pero literal. ¿Qué es yo lo contrario creería a un sueño? que lo contrario a un sueño es no soñar. Así como... Estar despierto. Eh, ¿Qué tal como conformidad? No. Conformismo. No sé. A ver, ¿por qué no lo dicen ustedes? ¿Por qué todos los que nos están viendo y nos pueden comentar ahí en ya este episodio 5 de Inspira el Podcast, nos comentan qué sería lo contrario a un sueño? Pero obviamente en razón de la práctica es desesperanza, tal vez. Fíjate que pensé en eso, pensé en desesperanza, porque los sueños definitivamente brindan esperanza. Pero bueno, puede ser. Tal vez, creo que tanto con conformismo, con desesperanza, creo que los dos aplican. Pensando en tal vez momentos en la vida donde hemos sentido como que tal vez los sueños ya no se van a cumplir. Claro. O como tal vez están atravesando momentos así alguien, como que se sienten desesperanzados. Claro. O confundidos. O ahora, no saben qué una hacer. pregunta. Porque vamos a hablar de dónde se originan los sueños que vos ya dijiste de dónde y estoy de acuerdo. Pero antes de eso, ¿será que Dios quiere que soñemos? O sea, ¿será que Dios implanta sueños en nosotros? ¿O es nuestra humanidad y carnalidad que dice, yo tengo este sueño y quiero ser la próxima Marco Vidal? Ahí tiré. O sea, ¿qué onda? ¿Qué piensas de eso? ¿Dios realmente quiere que soñemos o no? Creo que sí. Okay. Creo que sí. Creo que la Biblia nos dice que fuimos hechas para grandes cosas. Así es. Y que incluso vamos a realizar cosas mayores de las que Jesús hizo. Amén. Y eso... Obviamente no estamos hablando de sueños de vanagloria. Ajá. Estamos hablando de, bueno, lo que Jesús hizo, todos los milagros que Jesús hizo no fueron milagros egoístas, no fueron cosas, siempre era para el beneficio de otros. Claro. Pero eran cosas grandes. Amén. Eran cosas que solo soñando las podríamos imaginar de alguna manera. Entonces creo que son esos sueños que Dios pone que te impulsan verdaderamente
a perseguir lo que Dios en realidad tiene para uno. Amén. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, los sueños existen en la Biblia. Exactamente. O sea, Literal. David soñó. José soñó, que vamos a hablar un poquito de él hoy. Soñó. Sí. Daniel tuvo sueños. Sí. José interpretó sueños incluso Sí. y tuvo también sueños. Sí. Entonces, Y creo que Dios es usa los parte sueños. del ¿cómo digo? Del caminar, creo, Amén. del cristiano, los Totalmente. sueños. Dios nos habla a través de Y sueños. creo que también es parte del caminar, o sea, es una parte importante del caminar en esperanza de los seres humanos. Creo que una persona, y creo que definitivamente la desesperanza va a ser lo que vamos a elegir como antónimo de sueños, porque creo que una persona que camina sin sueños es una persona que camina sin esperanza. Sin esperanza a algo más grande Sí. que él mismo, sin esperanza a verse cumpliendo algo que va más allá de sí mismo y que dice, esto no pude haberlo hecho solo. Y creo que como creyentes, como cristianos, como personas que amamos al Señor, es todavía más importante que nosotros vivamos soñando, vivamos creyendo en las grandes obras que el Señor tiene para nosotros. Bueno, estaba pensando ahorita, ¿verdad? En eso, que en la Biblia están los sueños. Pero una manera de identificar tal vez de dónde provienen los sueños, porque también pueden haber sueños que no necesariamente tienen raíz en el propósito de Dios. Amén. Sí. ¿Y cómo tal vez podríamos identificar eso? O sea, me Claro. pongo a pensar los ejemplos que dimos de los que soñaron en la Biblia cosas que vinieron, que eran sueños de Dios. Todos los sueños tenían que ver, número uno, con darle la gloria a Dios. Exacto. Y número dos, con la edificación de otros. Amén. De la iglesia. Y no solamente de o del uno. mundo. O sea, creo que los sueños que Dios implanta en nuestros corazones nunca son sueños egoístas. Sí. O sea, obviamente sí siento que, y por eso decía al principio, están cerca del corazón y cerca también del ego, porque de alguna manera sí podrían tornarse en una motivación egoísta. Sí. Porque al final somos seres humanos carnales, ¿no? Pero creo que de alguna manera una de las, tal vez de las cosas que podemos como esos filtros, ¿no? Esos filtros para saber si este sueño viene de Dios o es un sueño de Leo, nada más un sueño de Coti, tiene que ver para qué estoy, o sea, para qué es este sueño, el por qué, el para qué de este sueño, ¿no? Entonces, ahora, pero hablando del origen de los sueños, amor, que vos decías algo fuera de cámaras que me llamó muchísimo la atención y la pregunta era, ¿quiénes son nuestros héroes de la fe? Porque muchas veces el Señor usa a esas personas a las que admiramos, a las que tenemos arriba, a las que han sido de bendición, de edificación para nosotros, para por ahí meter un sueño, ¿no? Sí, te preguntaba que quiénes eran tus héroes. Ajá. Y cuando hablamos de héroes de la fe, no es solamente nombres que vamos a sacar de la Biblia, sino Claro. personas contemporáneas, ¿no? Amén. Porque de quiénes son tus héroes, ¿cómo puedo decir esto? Tus sueños van a ser alimentados y nutridos por quiénes son tus héroes, Amén. por quiénes admiras. Claro. Porque al final uno quiere ser lo que uno admira. Claro. Claro. Y por eso es que es tan importante rodearte de personas que, número uno, tengan tus mismas creencias y convicciones. Sí. Eso creo que es número uno. Y tal vez no rodearte de manera presencial únicamente, sino de nutrirte de estas personas, ya sea digitalmente o musicalmente o todo, ¿verdad? Claro. Y también algo muy importante que yo he aprendido es rodearte de personas que están haciendo las cosas mejor que vos. Mira, amén. Totalmente. Porque, honestamente, muy fácil caemos en pensar de que ya estamos haciendo las cosas bien y no Claro. tenemos más que aprender. Claro. Pero en el momento que te chocas con alguien que está haciendo algo mejor que vos, te das cuenta y decís, hey, Ajá. tengo que aprender. Claro. Hey, no soy tan buena como Y pensaba. fíjate que agarro esa frase de la sociología, ¿no? No me acuerdo quién la dijo, si lo saben ustedes ahí comenten, porfa, pero de que nosotros somos el promedio de las 5 personas que nos rodeamos. Y fíjate que ahorita me acabas de romper la cabeza porque me doy cuenta de algo. No solo me rodeo de las personas con las que convivo personalmente, también me rodeo de todo lo que entra a mi cabeza.
Porque, por ejemplo, o sea, ¿A quiénes me seguimos? ponía a pensar, o sea, yo acabo de leer ¿A quién una... escuchamos? Ajá, o sea, yo acabo de leer un montón de libros ahorita del escritor de uno de los... del papá del productor de The Chosen. Ajá. Y lo que son los libros, es una serie de libros de ficción. La voy a decir con mucho orgullo. Dejados atrás, la serie Dejados atrás. Son ¿Has 12 estado libros. adicto a esos Me libros? los leí usted? todos ya. Pero lo que te quiero decir es que lo que produjo que yo estuviera leyendo eso es que he estado escribiendo pedazos de cosas de teatro, que hace mucho tiempo que no lo hacía. Porque es algo que a mí me fascina hacer, pero no lo hacía porque había dejado de leer ese tipo de cosas. Entonces, definitivamente no solo es, a ver, las personas que están cerca tuyo son súper importantes para ese promedio, Sí. pero también cómo nos estamos alimentando de fuera. Así que eso me rompió la cabeza porque tenés toda la razón. Vaya, y si te ¿Y hago la entonces pregunta, quiénes son? No. Yo No. iba primero. Yo iba primero porque... Ujú. ¿Quiénes son tus héroes? O Bueno, sea, fíjate que justamente desde hace como 10 minutos que estamos hablando de esto y he estado pensando, y aquí en persona, o sea, de las personas que impactaron mi vida y que tengo que decir, y que ni lo va a ver este programa, pero sí tengo que decirlo, es definitivamente el pastor Pedro Pereira, que es un pastor que yo conocí en Argentina, que yo viví en su casa y su forma de pastorear y su forma de vivir fue muy impactante para mí. Aquí, eso es en los últimos, cuando estaba entrenándome para el ministerio. Antes de eso, hay dos personas más. Uno es Johan Melgar, que lo menciono siempre y honro a mi amigo porque Johan para mí fue una persona que me enseñó lo que es ser un joven cristiano. O sea, no perfecto, pero sí un joven que amaba al Señor. Y el otro, que también es nuestro padrino de bodas, es Tony Young. Tony fue el director de teatro del Ministerio de Teatro cuando yo era cipote. Y ese man nos ponía a orar antes de ensayar, cosa que yo repetí con los niños, porque yo dirigía las obras de teatro de los niños. Y de alguna manera es bien interesante porque yo creo que Tony, ya se lo he dicho, pero creo que Tony no sabe el impacto que tuvo ese ministerio de teatro para mucha gente, porque de hecho, si yo voy para atrás, casi todos estamos sirviendo al Señor en distintas áreas. Así que, y el otro que es alguien que es como bien obvio que impactó mi vida, ¿no? Es el pastor Daniel. O sea, y tu tío, el pastor David. Ellos dos en conjunto, en distintas áreas. O sea, tu papá, mi suegro, don Pastor Daniel, en la parte de... en la parte de esa forma de ver, identificar llamados. Eso para mí tu papá tiene un discernimiento en eso que a mí me sorprende. Y el pastor David en cómo amaba y estudiar y predicar la palabra. O sea, que a ver, el pastor Daniel también, pero me refiero, el pastor David en ese aspecto era como su fuerte. A mí eso siempre fue impactante para mí. Así que bueno, ahí están. ¿Y los? Bueno, ya mencionaste a mi papá. Entonces, obviamente yo también, mi papá. Y debo de agregar a mi abuelo Gregorio, es mi héroe, la verdad. Pero si les voy a ser sincera, una persona que está impactando mi vida muy fuertemente, siempre lo ha hecho desde pequeño, obviamente, pero estos últimos años es... ay, perdón. No lloré yo y lloró Coti. Vamos, lo hemos logrado. Padre, ayúdame. Cuando les diga el nombre me van a entender, pero... mi abuela. Mina perdió en el transcurso de 2 años a casi todos sus hermanos y a prácticamente dos hijos. Porque mi tío Nacho, que fue el último que murió, lo consideraba su hijo también. Entonces, eso, la última vez que fui a verla, porque ella vive acá, tenía una fortaleza tan grande. Ustedes hablan con ella y de verdad es admirable. Y miren, si ustedes quieren una explicación acerca de por qué Mina tiene esa fortaleza, ustedes siempre que van a su cuarto, tiene sus paredes llenas de versículos. Ella canta todavía. Ella está postrada en cama. Tiene más de 10 años de estar postrada en cama. Casi no sale de su cuarto. Pero es admirable su fortaleza. Así que yo honro la vida de Mina.
Entonces, creo que es ahorita mi heroína preferida, de la que me inspiro mucho. Obviamente tengo más personas con las que crecí admirando. Marcos Vidal, obviamente. Ese es el groupie. Este es el momento groupie. No puedo dejar Marcos de Vidal. mencionarlo porque yo siempre he dicho, yo era una adolescente bien rara, ¿verdad? Pero mis compañeros escuchaban en el colegio a los Backstreet Boys, por ejemplo, y no voy a decir que yo no, pero era chistoso porque a mí me gustaba la música de Marcos Vidal adolescente, o sea, a los 12, 13 años, eso no era normal. Sí. Tenía compiladas las letras de sus canciones en folders, porque antes no existía, pues, la música digital. Entonces, me las aprendí de memoria, me leí sus libros, todo lo que era Marcos Vidal. Y creo que de ahí, admirándolo a él, nació también mi deseo de componer de esa manera. Claro. No lo he logrado porque nunca he ido al conservatorio de Alemania a aprender música. Ok. Pero esa es una globosonda, pero no vas a ir vamos a Alemania, pero no al conservatorio de Alemania. Pero sí, desde pequeña el Señor me dio la gran bendición de estar rodeado de héroes verdaderamente de la fe. Qué bonito. Y eso activó en mis sueños con la iglesia de Dios. De hecho, ahorita que lo pienso y que lo recuerdo, me da risa, o sea, no me da risa, sino que me impacta que haya dicho Mina, porque Mina tuvo que ver totalmente con el sueño específico de escribir canciones. Sí. O sea, contar la historia, porque así creo que viene el caso. Sí, cuando éramos pequeños, Roberto, Diana, Annie y yo, nos quedábamos mucho con ellos a dormir. Ellos, porque pues mi abuelo todavía estaba vivo en ese entonces, él ya estaba enfermo, pero recuerdo como a los 6 años, 7, y este es un recuerdo muy lindo para mí porque es el recuerdo más antiguo que yo tengo de mi vida. Y yo siempre he pensado que es un regalo del Señor prácticamente que yo tengo ese recuerdo, porque no tengo ningún otro de cuando yo tenía 6 años. O sea, claro. Pónganse a pensar, es bien difícil, ¿verdad? Que alguien se acuerde de su vida a los 6 años. Pero estábamos acostados en cama y Mina nos hacía preguntas, ¿verdad? Muy, muy, muy profundas a veces. Pero esa vez nos hizo todos la pregunta de qué queríamos ser cuando seamos grandes. Y yo no me acuerdo qué fue lo que contestaron Roberto o Diana o Annie, pero yo recuerdo que yo le contesté a Mina, yo quiero escribir canciones para la iglesia. Yo tenía 7 años. Y bueno, ahí quedó. No sé, o sea, ni siquiera sé de dónde nació la respuesta, pero ahí está la respuesta. Yo la recuerdo muy bien. Y ahí está la respuesta. Está Te Creemos, está Venida a mí y están las que vienen. Y están las que vienen. Exactamente, las que vienen. Ay, Porque, estoy tan emocionada. Sorpresa. Inspira va con 4 canciones nuevas, completamente nuevas para la iglesia, para que ustedes las puedan usar en su iglesia, para que puedan adorar al Señor con ellas. Y precisamente estamos hablando de esto porque, oigan, imagínense qué loco. O sea, ahorita, obviamente yo no me puedo quitar el chip de papá, ¿no? Entonces mi pregunta ahorita es, porque nosotros en Sara y en Osía ya vemos cosas. O sea, de hecho yo estoy orando por mis hijos en ese tema y yo sé que este podcast tal vez no lo están viendo tantos papás, pero ni modo, ya soy papá. Entonces puedo pensar y decir, ok, qué importante es hacer esa pregunta cuando sos niño, pero también que es importante instruir al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También tiene que ver con esto. Entonces, ok, escribir canciones, ¿qué sueño más? A ver, siento que en nuestro contexto hondureño, ese es un sueño bien loco y bien grande. Sí. Porque honestamente hay poco apoyo. O sea, ya a nivel secular hay poco apoyo. A nivel secular es como una empresa bien prácticamente profetizada que te va a ir mal. Sin embargo, vos no estás en el mundo secular, estamos en la iglesia. Y tu sueño de niña fue escribir canciones para la iglesia. ¿Qué fue por qué costó tanto? Porque al final, amor, o sea, ¿tenés cuántos años? 28, ¿no? ¿De estar en el Señor o cómo? No, de edad. De edad. De edad. Ajá. Tengo 36 años. Exacto. Para gloria y honra de mi Señor. Amén, amén. Estás súper chiquita. Pero pasaron varios años hasta que este sueño llegó a la realidad. Sí. ¿Por qué? Yo creo que hay enemigos de estos sueños, pero ¿cuál crees que, si vos pudieras identificar algunos, cuál sería? Honestamente, yo siempre pensé que cuando llegara el tiempo de compartir las canciones, iba a ser algo, yo le pedí al Señor que fuera algo que yo no tuviera que luchar
tanto por ello, en el sentido de quería notar que era Dios abriéndome la puerta. Amén. Y no yo únicamente queriendo abrirla a la fuerza. No sé si tiene sentido. Totalmente. Sí luché mucho con tal vez pensar en la capacidad que tengo para escribir. Ahí está, hablábamos de Leo, porque es que es así, o sea, sí, somos seres humanos. Sí, porque honestamente uno se compara, ¿verdad? Claro. Incluso me comparaba con Marco Vidal, ¿verdad? Yo decía, jamás voy a escribir una canción como cara a cara, o sea, es imposible. Pero ya no lo pienso así, o sea, yo ya no pienso en escribir una canción como cara a cara. Yo pienso en escribir una canción que adore a Dios. Amén. Amén. Y que Dios te la dio a vos. Y que Dios me la regale, porque esa es otra cosa que... por ejemplo, este año con las canciones de Inspira, yo esperé que Dios inspirara esas canciones. Amén. Sí me sentaba. Me sentaba a escribir. Así es el trabajo, exacto. Okay. Sí me sentaba a escribir, o sea, apartaba tiempo intencional a sentarme a leer salmos, a buscar personas que me ayudaban. Por ejemplo, con Marcela Cantillano escribimos una, que esa lastimosamente no va a salir para este año, pero ya la tenemos en queue para el próximo. No sé si el próximo año o el próximo álbum, pero ahí está. Porque sí no quería forzar nada, ¿verdad? Es como lo que hablábamos de Inspira en el primer episodio, que nosotros no damos por sentado que Inspira va a ser todos los años, por ejemplo. Así no damos por sentado que cada Inspira va a tener canciones. O sea, realmente estamos queriendo discernir y dejarnos guiar por el Señor en estos temas, ¿no? Sí. Definitivamente que el enemigo de no lo estás haciendo tan bien como aquella persona, en vez de pensar, para que esa persona llegara a donde está, tuvo que haber dado pasos pequeños que tal vez yo no los conozco. Amén. Entonces, ¿cuál es mi paso pequeño? Exacto. Escribir esta siguiente canción. Entonces, empezamos tal vez a escribir, porque tal vez también no solo fui yo, o sea, Obando, Alejandro me ayudó en algunas canciones. Charlie también ayudó en el arreglo de unas canciones. Bueno, Justin y Jennifer también, pero esa es otra cosa, fíjate, que una forma de identificar los sueños de Dios es cuando Dios mismo se encarga de poner las personas correctas. Amén. Y uno está con la mentalidad de no hacer las cosas solo. Amén. Porque esa es otra característica. Perdón, es que se me viene. Esa es otra característica de los sueños de Dios. Que los sueños de Dios normalmente se cumplen en grupo y no solamente individualmente. Comunidad, totalmente, que es uno de los valores de Inspira y una de las cosas que predicamos con Inspira. Mira que yo tengo esta traducción diferente de Efesios 2:10. Dios ha creado sueños, obras, ideas o tareas especialmente diseñadas para ti. Solo tienes que caminar en ellas. O sea, yo creo que, vaya, Dios desde esa palabra de Mina, pongámosla como una palabra profética, ponele, o sea, que Mina ni sabía cómo Dios la estaba usando en ese momento, pero el Señor estaba ahí con ustedes hablando. Y cómo tu caminar de ahí en adelante fue así. O sea, yo de hecho les voy a contar, yo soy un poquito mayor que Coti, no tanto, y yo recuerdo perfectamente estando en un programa de niños donde estábamos con Héctor, uno de nuestros aquí, el encargado de sonido y las cámaras. Cuando Héctor era un niño. Cuando Héctor era un niño y él estaba actuando. Wow. Yo me acuerdo de estar dirigiendo teatro y Coti estar cantando en el coro de niños. Wow. Es Leo, más. es Leo. Pues sí, es la realidad. O sea, soy 8 años mayor, no tanto. Yo era un adolescente trabajando. Yo era un adolescente sirviendo al Señor. Hey, hermanos, yo me casé legalmente. A los 21, sí, Okay. por favor. Entonces, además, como diría alguien, cásense y tengan hijos, no tiene nada de malo. Leo me terminó de criar, así que como decía, hace poco subí en Instagram un meme que decía que él no se puede quejar de mi carácter porque él me terminó de criar. Ok. Entonces, el asunto es que desde niña tu vida ha sido alrededor de la música. Sí. Ha sido alrededor de escribir letras, ha sido alrededor de cantar. Bueno, mi tío David, él literal a Ani y a mí, aún Diana también y Roberto, pero creo que más Ani y yo, nos obligaba a cantar y a estar en música, pero o sea, ni siquiera no nos preguntaba, nos decía, lo van a hacer y punto. Sí. Y ven, ese es el tipo de personas de las que uno se tiene que rodear y no tener miedo, porque al final esas son las cosas que
sacan adelante Y lo el que asunto tenés. es que hay enemigos de los sueños y siempre los van a ver. Hay enemigos externos que son el mundo, el diablo, las personas que te van a decir qué fea está esa canción. Sí. Las personas que te van a decir nadie te va a oír. O sea, ¿para qué vas a sacar esto? Y no funciona. Pero también están los internos, vos misma. O sea, nosotros mismos. Y ahí entro, yo me siento súper identificado porque, bueno. Yo sí, ya llevamos 20 minutos hablando de las canciones, ahora tenemos que hablar del libro. Aquí tengo yo este sueño hecho realidad, que es el libro del desafío Josías. Lo pueden comprar en Amazon, ahí después habrá información. Pero ese libro estuvo engavetado, mejor dicho, archivado, por casi 13 años, más o menos. No, 2013 fue proeza, así que de ahí para acá. Porque ese libro se escribió en un fin de semana. O sea, pero cómo, bueno, no sé si sería bueno que contaras la historia de cómo nació el desafío Josías, porque, o sea, en el MJP todos conocen el desafío Josías, es como casi nuestra insignia, así, ya están aburridos. Patrimonio del MJP, pero ¿qué es? O sea, ¿de dónde nace? El desafío Josías es tal cual dice el nombre, un desafío, que el Señor puso en mi corazón en el 2013, como producto de una oración. Yo estaba orando, nosotros teníamos un evento, bueno, Semana de Jóvenes, que es de donde nace que ahora Inspira. Sí. Y para esa Semana de Jóvenes del 2013 yo estaba diciéndole al Señor, yo quiero algo diferente. Yo quiero que tú hagas algo diferente. Yo quiero que realmente se sienta que eres tú. Que eres tú el que está transformando corazones, el que está transformando vidas. Y en ese proceso, el Señor me levanta de madrugada un día, me lleva a 2 Reyes 23-25, donde dice, no hubo otro rey que se convirtiera en Jehová de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ni después de él hubo otro rey como él. Y está hablando del rey Josías. Y yo le decía al Señor, yo me sé la historia del rey Josías. O sea, el man que fue rey a los 8 años, pues. Pero Dios me lleva a estudiar esta historia y de ahí nace el desafío Josías. Que bueno, en Proezas, que fue como se llamaba la Semana de Jóvenes del 2013, fue un impacto. O sea, un impacto que nos sobrepasó. Y de hecho no estábamos ni preparados para eso. No. Pero en esas semanas el libro fue escrito y de hecho fue escrito porque el pastor Daniel me dijo, hey, escribí el libro. Y me lo dijo así, escribí el libro. Y yo me senté en la computadora y ese libro en un fin de semana fue escrito. O sea, este libro realmente, obviamente fue editado varias veces y todos los errores y los acentos y todo, pero fue editado, pero realmente se escribió en un fin de semana. Y yo sabía, en aquel momento yo sabía que esto era de Dios, porque Dios prácticamente me lo dictó. Pero quedó archivado. Y la razón por la que quedó archivado fue por mi ego. Fue por mi miedo a una locura, porque fue por mi miedo a que no soy escritor, pero me fascina leer. O sea, si yo me pongo a ver todos los libros que yo he leído en mi vida, son muchísimos. Amo a Frank Peretti, por ejemplo, que Frank Peretti es un escritor de ficción cristiana que es un espectáculo, léanlo. Una patente oscuridad. Esta patente oscuridad. Esta patente oscuridad. Amo a Gene Edwards, El perfil de 3 monarcas es una obra de arte. Monarcas. O sea, obviamente, el escritor de Narnia también. Sí, es Lewis. O sea, sí es Lewis, otro espectáculo. Y yo digo, Leonel Campbell, que me escribí. y para que se rían, porque sí, o sea, me dio risa. Ríanse. O sea, ríanse lo que les voy a contar, porque resulta que la primera edición del libro hubo un problema con la edición de una cosa ahí de la computadora, de una IA que aparentemente se equivocó. Y los primeros que tienen mi libro, que de hecho pido perdón públicamente a los primeros 500 personas que compraron mi libro. Edición limitada. Edición súper limitada, porque tiene 800 errores. Ajá, o sea, lo que más temí. Más que todo son tildes. ¿Okay? Son tildes del pasado, pero fue un error, no fue un error mío, se los prometo. Además, Coti lo revisó también y no hubiera dejado pasar eso. Pero pasó, y yo creo que pasó honestamente para que el Señor tiene buen humor. Fue una onda así como que dice, tenías miedo de exponerte, pues te expuse, compadre. Y gloria a Dios, porque se me quitó el miedo. Ahora ya pronto vamos a hacer un lanzamiento, digamos, nuevecito, porque lo hicimos en Pierre y lo hicimos como bien privado. Ahorita vamos a hacer algo más. Pero de verdad creo firmemente en este sueño de Dios. Y quiero decirlo públicamente, que a veces nunca lo he dicho, pero creo que el Señor puso esto en mi corazón por su misericordia y su amor. Y creo que todo joven y todo adulto debería leerlo alguna vez en su vida. Así creo. Porque de verdad va a ser de edificación para ustedes. Y ese enemigo interno de la duda, del ego y del miedo, la verdad que la única forma de echarlo afuera es en el nombre de Jesús. Porque no somos nosotros, no es mi corazón, no es lo bueno que yo soy, no es lo bueno que ella canta, no es lo bueno que yo escribo, porque no escribo la gran cosa. Pero si algo viene de Dios, es
Eso va a impactar y eso es lo importante. Pero cuesta, pues. Creo que hay también un elemento donde nosotros tenemos que atrevernos a hacer oraciones peligrosas. Totalmente. De hecho, me acordaste de algo que lo voy a buscar. Porque yo siento que Dios ama las oraciones peligrosas, en el sentido de que... Y a veces puede ser que vos ya has hecho estas oraciones y no te das cuenta de qué tan peligrosas son. O sea, con el simple hecho de decir, Señor, úsame, lo que tú quieras yo voy a hacer, eso es una oración peligrosa. Sí. Y oraciones... ahorita justo hoy recibimos un correo de Julio Baquedano. Sí. Ellos se fueron Saludos, para Julio y Francia Sara, hace que el Señor poco. los bendiga. Y tal vez no voy a contar todo el testimonio, pero ellos decían, Julio escribía una frase que sería bonito poder leerla, la verdad, específicamente. Pero él decía que se sienten humillados por Dios porque a veces no nos parece imposible que Dios va a cumplir. Sí, por favor, es mejor. Es mejor. Dice... Ay. La parte de que se sienten humillados. Sí, la parte de... No todo el chambre. Dice, estamos con mucha gratitud en nuestro corazón por la oportunidad y por su fidelidad. Súper humillados. En el sentido de que a veces pensamos que lo que pedimos es inalcanzable o imposible. Y Dios realmente se encarga de darle vuelta a esa expectativa. Y solo nos queda confiar. Amén. Qué bello. Qué bello eso. Entonces, justo a eso me refería. Que... a veces no le hacemos caso a nuestros sueños porque pensamos que son demasiado grandes. Sí. Pero siempre y cuando tus sueños, como hablábamos ahorita, ¿no? Es de este tipo de sueños estamos hablando, de los que, como decíamos, están inspirados por personas que han hecho cosas grandes por el Señor, que hablan o se tratan de edificar la iglesia. Sí. Que incluye a más gente, sí. Que es ese tipo de sueños, mientras que sean ese tipo de sueños, soñá en grande. Amén. O sea, no tengas miedo de hacer esas oraciones y pedirle al Señor, Señor, tengo este sueño, yo no sé cómo, pero ¿qué tal si lo logramos? ¿Qué tal? ¿Cómo? No sé cómo. Edmundo Haggai, este man famosísimo evangelista, pero evangelista diferente, porque él era un hombre millonario que creyó en Dios y dijo, yo quiero capacitar profesionales para que vayan al mundo en su profesión a predicar el evangelio. Y él tenía una frase, él acuñó una frase que decía, quiero hacer algo tan grande que se note que Dios estaba en ello. Que la única manera de lograrlo era con Dios. Y yo creo que eso realmente debe ser el combustible de nuestros sueños. O sea, ¿cómo fue que José logró 7 años? ¿Cómo fue que Josué logró no solo salvar a Egipto, sino salvar a su pueblo, que de ahí vino el Mesías? O sea, de nuevo, el propósito de Dios detrás de nuestros sueños. Pero, o sea, ¿por qué José se convirtió en el gobernador de Egipto, el segundo al mando? Porque creyó que Dios hacía ese tipo de cosas. ¿Por qué Daniel, a pesar de poder haberse dado la licencia de comer la comida del rey, propuso en su corazón no contaminarse y animó a Ananías, Misael y Azarías, que son los nombres hebreos de Sadrach, Mesach y Abednego, para que hicieran con él lo correcto? Y después vimos la gran hazaña de aún si no. Nosotros la llamamos aún si no. Pero es esa hazaña de estar parado frente a la gran estatua de Nabucodonosor. Y si nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a Hebreos 11, encontramos a todos estos manes que hicieron grandes cosas en el nombre del Señor. Cosas enormes. Cosas enormes, o sea, en el nombre del Señor. Y yo digo, realmente vale la pena soñar, vale la pena entregarle tus sueños al Señor, vale la pena, gastarnos, o como decía alguien célebre en el canal de Alfa Omega Visión. ¿Qué decía? ¿Te acordás qué era? A ver, la frase. Estoy perdida. Gastarnos por Cristo. ¿No te acordás quién la decía, amor? Y es familia de ella. Vale la pena gastarnos por Cristo. Así que, Estoy un poquito perdida. Está bien, amor. Okay. Sigamos. Entonces, vale la pena realmente. Sí, vale la pena. Y otra cosa que tal vez, pensando, ¿verdad?, en los sueños, que sería bueno recalcar, es que no todos los sueños van a ser famosos. No. No todos los sueños van a ser famosos. Y honestamente, por ejemplo, con las canciones, yo no
yo no pretendo alcanzar el mundo, aunque si pasa, gloria a Dios. Claro. Y no es algo que yo quiero detener tampoco. Claro, claro. Pero mi principal objetivo es edificar a mi iglesia y mi comunidad. Amén. Y eso es algo por lo que siento que también esperar el tiempo de Dios es lo correcto, porque yo no quería escribir canciones solo por escribirlas. O sea, necesitaba un contexto para hacerlo, que valiera la pena. Amén. En el sentido de que yo sabía que si lanzaba una canción hace 10, 15 años, tal vez no tenía el contexto adecuado. Luego de que nació Inspira y se hizo pues lo que se hizo después de Aún Si No, ahí es cuando yo sentí el ok de Dios y decir como que aquí está tu lugar, este es el momento de las canciones, y en esta atmósfera y en este ambiente es que estas canciones van a florecer. Amén. Pero honestamente sí tuve que aprender a detenerme y a no apresurar las cosas. Qué importante eso, porque, bueno, si agarramos el ejemplo de José, ¿cuánto tiempo pasó para ver el sueño de José cumplido? O sea, aquel sueño que está en Génesis 37, donde él le dice, cuenta a su papá y sus hermanos, ustedes se van a arrodillar ante mí. Sí. O sea, yo voy a ser el mero mero. O sea, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron entre que Daniel estuvo y llegó? ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, todos los procesos de Dios tienen tiempo de por medio. Y yo creo que ese tiempo es tan, pero tan necesario. Cuando adelantamos los tiempos, salimos heridos, salimos lastimados y lastimamos a otros también. Entonces yo sí creo que es tener paciencia y esperar el tiempo del Señor. Esto va para noviazgos, obviamente, ¿verdad? Va para procesos, para trabajo, para ministerio, para todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. O sea, y yo he adelantado procesos en mi vida y no ha sido bonito, pues. O sea, yo creo que sí vale la pena esperar el tiempo de Dios. Ok, amor, pero quiero ya vamos terminando este episodio y solo quiero, ¿qué pasa si no soñamos? O sea, yo creo que el no soñar es un síntoma. Sí. ¿De qué? ¿De qué creemos que es un síntoma? De la desesperanza. Exactamente. De la desesperanza. Justo por eso cuando comenzábamos el podcast, yo decía, una persona que no sueña es porque tal vez, o sea, la única palabra que se me venía a la mente era desesperanza. Amén. O sea, ¿qué ha sucedido? Sí. ¿Será que no te has rodeado de las personas correctas? ¿Será que, como hablábamos con Héctor, tal vez lo que hablamos con Héctor el podcast pasado, sí, te hizo identificar cosas que tal vez, y si no has visto ese episodio, te animo a que lo vayas a ver, porque puede que de ahí puedas reconocer algunas cosas que tal vez están sucediendo y que no te permiten soñar. Y pensaba también en el hecho de que no está cerca de la matriz, no está cerca de la raíz, no está cerca, dice Juan 15:5, dice, separados de mí nada podéis hacer. Y yo creo que cuando estamos pegados a Cristo, los sueños vienen. ¿Cuál es el versículo de que habla de que los jóvenes tendrán visiones? En Joel está. Los jóvenes los ancianos tendrán visiones, los jóvenes soñarán sueños. Los jóvenes soñarán sueños. Yo creo que es inminente. En la naturaleza de Dios está de que nosotros soñemos, que seamos soñadores. Amén. Amén. Dice Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es interesante porque obviamente el contexto de esto está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Está hablando de cosas proféticas. Pero yo sí creo, cuando vos ves a los jóvenes en la Biblia y cuando Dios habla de los jóvenes, habla de gente soñadora. Habla de gente porque soñar es futuro. Soñar es tener expectativas de lo que Dios va a hacer, porque estamos hablando en el contexto de sueños en Dios, ¿no? Entonces yo sí creo que es súper importante acercarnos a Dios, pegarnos a Dios y volver a ese diseño original que el Señor tenía para nosotros.
de acercarnos a su Espíritu Santo. Bueno, tenemos al Espíritu Santo, de avivar el Espíritu Santo sería. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tal vez necesitas un encuentro con el Espíritu importante. Te animamos a que vayas a Inspira, si eso es lo que necesitas. O incluso que vayas a los MJPs que estamos teniendo antes de Inspira. En la página de Instagram del MJP puedes ver cuándo es nuestra próxima reunión, porque estamos teniendo reuniones especiales camino a Inspira. Y esto es obviamente si no tienes iglesia. O sea, si eres del MJP, más te vale que estés ahí. Pero si no tienes iglesia, si llegaste a estos podcasts de manera random, pues bienvenido al MJP, bienvenido al Ministerio Juvenil Pierre, bienvenido a Inspira. Queremos conocerte y queremos que seas parte de nuestra familia, definitivamente. Sí, porque uno de los propósitos de Inspira es inspirar. Uno de los propósitos de Inspira es inspirarte, valga la redundancia, a que sueñes. Tendrían que ver las caras de todo lo que están acá cuando hemos dicho este tipo de frases tan profundas. Ok, pero es que, perdón por la redundancia, pero es que es cierto. O sea, queremos inspirarte a que sueñes. Pero ¿por qué nos importa que sueñes? Porque, de nuevo, estamos pensando en sueños que edifican a la iglesia. No estamos pensando en sueños de que querés ser famoso y querés conocer el mundo y ser reconocido. Estamos hablando de sueños que van a edificar la iglesia, de que te emocione servir a tu comunidad, que Dios te ponga visión y propósito para que donde sea que estés, en una comunidad pequeña o grande, algo que sueñes, que Dios te dé, sea importante en construir y en avanzar el reino de Dios en esta tierra. Dice el Salmo, ya vamos terminando, solo quiero que escuchen esto. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Muchos, sin faltar una de ellas, muchos comentaristas estudiosos dicen que este versículo normalmente la parte que usamos es, mi embrión vieron sus ojos, pero la segunda parte también es importante. En el libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. O sea, no solo fuiste visto por el Señor, Él escribió de vos. Él escribió de vos, escribió de Mario, escribió de Josué, de Héctor, de Charlie, de Coti, de mí, de mis hijos. Escribió de vos, escribió los diseños, las historias, los libros que querías que sacaras, las canciones que querías que escribieras, los videos que querías que produjeras. Escribió de vos. Empecé a caminar en lo que ya está escrito en el nombre de Jesús. Gracias por este día. Escribe. Amén. Escribe. Eso es importante. Sí. Escribe. Porque una pregunta que alguien puede hacer, ¿verdad? Es, pero si yo no tengo los recursos para cumplir mis sueños. Escribe. Sí. Escríbelos. Haz oraciones locas. Amén. Haz el plan como que si tuvieras $1 millón en tus manos. Así es. Y un paso a la vez. Que lo que Dios te dé, o sea, es como que haz la parábola de los talentos. Lo que tengas en tu mano, úsalo. Amén. Y entre más uses lo que Dios te dé, Él se va a encargar de añadir lo demás, de traer personas a tu vida, de abrir las puertas. Pero mientras no seas fiel en lo poco, Amén, no te van a dar lo demás. Así Entonces, empieza a ser fiel en lo poco y escribe todo lo que quieres soñar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que les dé muchos sueños en Él. Amén. Dios les bendiga. A soñar, Marito, a soñar. Nos vemos en el episodio 6. Bye.